Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de este viernes de la primera semana de Adviento dice así: En aquel tiempo, 2 ciegos seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Todos nosotros, ¿verdad?, somos cieguecitos que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Señor, qué personajes tan simpáticos. Estos 2 ciegos son unos locos, ¿no? Te siguen gritando, a pesar de que probablemente tus discípulos, como nos dice otro evangelista, les conminaban a callarse. Habían oído de tu poder, habían escuchado que habías resucitado a la hija de Jairo, porque aquella noticia se corrió por toda la comarca, nos dice el Evangelio. Conocían tus limosnas y quizás conocían la dulzura de tu madre. Quizás fue la Virgen María la que viéndolos ahí, les dijo: «Ir a mi hijo y pedirle que os cure», no lo sabemos. El caso es que iban detrás tuya gritando. Y qué oración tan perseverante. 2 ciegos que corren detrás de una persona a la que no ven hasta la misma puerta de su casa. Vieron su oportunidad, la oportunidad de volver a ver, y no estaban dispuestos a dejarla pasar, pasara lo que pasara. Y se plantan ahí, a la puerta de tu casa, y hubieran estado toda la noche gritando a la puerta: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David, ten compasión de nosotros». De manera que cuando Jesús les pregunta por su fe: «¿Creéis que puedo hacerlo?», es decir, ¿creéis que puedo devolveros la vista o daros la vista si quizás eran ciegos de nacimiento?, ellos se llenan de confianza y no lo dudan y responden: «Sí, Señor». Eso y mucho más. Tú lo puedes todo, nada se te resiste, solo falta que tú quieras. Por favor, Señor. Y a Jesús le conmueve su fe sencilla. Desde que su madre, en aquellas bodas de Caná, le incitó con aquellas palabras: «No tienen vino», y luego: «Haced lo que Él os diga», dicho delante suya aquellos siervos, pues desde que ocurrió aquello, Jesús es incapaz de retener su poder en presencia de la fe humilde. Es como si se le escapara. Como aquella hemorroísa que le tocó y al Señor se le escapó un milagro, porque le tocó con fe. María abrió con su fe una fuente en la humanidad santísima del Señor que no cesa de manar y de producir un milagro tras otro. Así que, ante el silencio de la multitud expectante y los ciegos inmóviles que contenían temblando la respiración, Jesús, tocándoles los ojos con las manos, quizás con una mano a cada uno de ellos, Jesús cerró sus ojos, invocó al Padre en su interior y les dijo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Conforme a vuestra fe, es decir, que aquel milagro estaba condicionado a la fe de aquellos 2. Es como si tú, Jesús, dejaras tu fuerza divina en sus manos humanas, para que la aplicaran con mayor o menor intensidad a sus ojos, dependiendo de su fe. ¿Qué sentirían esos 2 ciegos? ¿Dudaron de su fe? ¿Se asustaron? Quizás pensaron: ¿será suficiente mi fe para ver de nuevo? ¿O solo bastará para ver con un ojo? ¿O para que se me abran a medias los ojos? ¿O para ver sombras borrosas y no rostros hermosos?
¿Será suficiente mi fe para volver a ver las estrellas en la noche? Que os suceda conforme a vuestra fe. Y aquellos ciegos, me imagino, que por dentro dijeron, sí, Señor, yo creo, con todas mis fuerzas, tengo una fe a prueba de bombas. ¿Y qué ocurrió? Pues que se les abrieron los ojos y se encontraron con la luz del atardecer y la sonrisa de Jesús que les miraba con cariño. Y entonces les dijo algo que a mí, Señor, con todo respeto, me parece algo imposible de cumplir. No se lo digáis a nadie. Imaginaros, ¿no? Imaginaros que sois ciegos desde que habéis nacido o que habéis quedado ciegos de pequeños por una enfermedad. Imaginaros que un profeta maravilloso que ha aparecido en vuestra tierra, que ha resucitado, curado leprosos, se os pone en vuestro camino, que conseguís detenerlo, que conseguís que ponga las manos en vuestros ojos y que os dice que se haga según vuestra fe. Imaginaros que abrís los ojos y empezáis a ver. ¿Hubierais sido capaces de estar en silencio y callar? Es imposible. Y de hecho el Evangelio dice, pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. No me extraña, irían saltando, riendo, bailando, mirando todo con sus ojos recién estrenados, como un niño que abre los ojos por primera vez y todo le asombra y le divierte y le hace reír. Y cuando le preguntaron, ¿pero qué os pasa? Pues, ¿qué nos pasa? Que el Señor puso sus manos en nuestros ojos y volvemos a ver. Es imposible disimular una alegría así. Señor, ¿cuánto apreciabas la fe sencilla y humilde? Pocas cosas te conmovían más que encontrar esta fe en quienes se te acercaban. A aquella mujer cananea le dices, oh mujer, qué grande es tu fe, cuando te dice aquello de que los perrillos también comen de la mesa de sus amos. Y a aquel centurión les dices a los que vienen de su parte, os aseguro que no he encontrado una fe tan grande en toda Israel. Pienso, Jesús, que te gustaba tanto ver la fe en los demás, te gusta tanto ver fe en nosotros, porque esas personas con fe te recuerdan o te recordaban a tu Madre Santísima. Encontrabas en su fe un eco de la fe gigante que contemplaste en ella durante años. Una fe total, sin mancha, pura, virginal. Dice el Catecismo de la Iglesia que María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna, y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Qué bonito esto, ¿verdad? María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna. A nosotros, Señor, también nos gustaría tener una fe virginal. Ayúdanos. Y esto era tan claro en María, la fe era tan fuerte en María, era como la primera condición de todas sus perfecciones, que San Agustín llega a decir que María engendró a Jesús antes en la mente y en el corazón por su fe que en su vientre por su fiat, por su hágase. Y es que nuestra Madre la Virgen, ahora en este día de la novena, estamos contemplando nuestra Madre la Virgen desde muy pequeña, desde que empezó a tener el uso de razón, vivió con una fe inmensa en Yahvé. Y luego esa fe gigante fue permitiendo, pues, el primer milagro que ocurrió en su vida, ¿verdad? La encarnación. Bueno, el primer milagro fue precisamente la Inmaculada Concepción, el ser concebida sin pecado original. Pero después permitió esa encarnación. Su fe, al creer que aquellas palabras del ángel se cumplirían en ella, trajo a Dios al mundo. Y toda su vida vivió con fe, es decir, confiando en Dios. Se abandonó en sus manos totalmente, porque eso significa la fe, confianza, ¿verdad? Para comunicar, o mejor dicho, para no comunicar a San José nada de su embarazo y dejarlo totalmente en las manos de Dios, que él sabría lo que tendría que hacer. La Virgen corrió a visitar a su prima Santa Isabel, segura,
convencida, con fe, en que lo anunciado por el ángel era verdad, aunque pareciera imposible, porque Isabel era una mujer anciana. Y una vez allí, recibió este piropo de su prima Santa Isabel, que define o resume perfectamente su vida. Bienaventurada tú que has creído. Por eso, la Virgen vivió feliz, porque tenía fe y se sabía cuidada por Dios Padre, incluso en la dificultad, que no tuvo pocas. Cuando Herodes perseguía a su hijo para matarlo, tuvieron que huir a Egipto, luego instalarse de nuevo, trasladarse a Nazaret, y el odio de los fariseos por su hijo, el momento terrible de la cruz, pero en todo eso nuestra Virgen mantuvo la fe en Dios, mantuvo la fe en el cuidado amoroso de Dios por ella, y en su hijo sabía que resucitaría, y así fue. Bienaventurada tú que has creído. Es como el resumen de su vida. Y por eso, Señor, pienso que estabas tan acostumbrado a paladear una fe pura, virginal, total y absoluta. Lo aprendiste de niño de tu madre hasta tal punto que cuando veías a alguien con esta fe, te conmovía y te recordaba a la persona que más querías, a tu madre. Bueno, Señor y Madre nuestra, pues la fe, os pedimos ahora para nosotros esta fe, porque la fe la necesitamos, ¿no? Hemos meditado muchas veces sobre la fe. La fe es una virtud fundamental, porque deja espacio a Dios para actuar, atrae los milagros. Sin ella es como si cortáramos los brazos a Dios. Imagínate que estos ciegos hubieran tenido un poquito de fe y hubieran empezado a ver solo un poco de luz. Y hubieran visto, sí, pero con 20 dioptrías en cada ojo, ¿no? O aquel sacerdote, amigo mío, ¿no? Que iba una vez en un coche, tenía muchas dioptrías, no veía nada bien, y entonces iba conduciendo y de repente le pregunta al copiloto, oye, ¿aquel coche que viene de enfrente va o viene? Y el copiloto le dijo, para, que conduzco yo, ¿no? Bueno, pues imaginaros que hubieran quedado así. Si les hubiera faltado fe. Bueno, pues, ¿cuántas cosas en nuestra vida dependen de que tengamos un poco de fe o mucha fe, un poco de confianza en Dios o muchísima confianza en Dios? ¿Cuánto depende de nuestra fe para pedirle cosas grandes para ti y para los demás? Pero también para proponerte metas grandes en tu propia vida interior, o en la vida de los demás, o en la de los miembros de tu familia, o en la de tus amigos, aunque sepas que es difícil. Y atreverte a proponerle cosas ambiciosas. O cómo hace falta la fe, ¿verdad? Para fiarnos de Jesús y entregarle nuestra vida si notamos que Dios nos la pide. Confiados en Él, aunque sea humanamente una locura abandonarlo todo. Hay que fiarse sin exigir garantías. Y escucha al Señor que te dice que os suceda conforme a vuestra fe. ¿Para cuándo voy a dejar la fe, Señor? ¿Cuánta fe voy a tener? ¿Cómo de grandes quiero que sean esas cosas buenas que me pueden suceder? De mi fe depende. Porque la fe es también luz para nuestros ojos, alegría para nuestros corazones. Hay un punto de San José María en Camino que dice, algunos pasan por la vida como por un túnel y no se explican el esplendor y la seguridad y el calor del sol de la fe. Eso es la fe, es como un sol que brilla en nuestra alma, da calor, seguridad, confianza. Recuerdo hace muchos años haber leído una entrevista a este actor, Jack Nicholson, y ahí le preguntaban, ¿y usted cree en la vida después de la muerte? Y respondía, no lo sé. No es que no crea, pero me resista. Por otra parte, puede que no crea en Dios, pero entonces, ¿por qué a veces hablo con alguien en mi cabeza? No lo sé. Me gustaría creer y envidio a los que tienen fe. Este hombre reflejaba bien esa contradicción interior, esa oscuridad interior, esas dudas y ese anhelo de trascendencia que todos tenemos, ¿verdad? La fe verdaderamente da esplendor, seguridad, calor, como si se tratara de un sol
a nuestra vida. Y esto no porque sea un engañabobos o un anestesiante, una anestesia para nuestros dolores, no, sino que la alegría de la fe, decía Benedicto XVI, depende decisivamente de esta certidumbre. La fe no es una cosa cualquiera, sino la perla preciosa de la verdad. La fe es la mayor verdad. La fe es como ese tesoro precioso que vendemos todo lo demás que poseemos para comprarlo. No sé si alguna vez has usado un visor nocturno, ¿no? Un intensificador de luz, unos rayos infrarrojos, pero mejor una cámara térmica que se ven mejor, ¿no? Pues tú te pones eso, ¿no? Bajas del casco el visor, plum, y cuando es de noche y ves perfectamente. Y en cambio, los que no lo llevan, el enemigo, si no los tiene, pues no te ve, sencillamente no te ve. Cambia la vida. Pero no es que cree la realidad el visor nocturno. No. La realidad estaba allí. Simplemente es que tú ahora la puedes ver. Pues la fe es esto, es como una dosis de realidad en nuestra vida. Nos hace ver las cosas como son. Por eso, Señor, te pedimos la fe para todos. Aumenta la fe en todos los cristianos. Aumentanos la fe a cada uno de nosotros. Porque la fe es sobrenatural. La da Dios. De acuerdo. Y me parece que estoy oyendo a alguno que dice, pues ¿por qué nos habla de fe? Si no tenemos nada que hacer, la da Dios, pues que nos la dé. Bueno, de acuerdo, pero podemos pedirla, podemos cuidarla, podemos protegerla con las confesiones, por ejemplo. Podemos sacarle brillo con las confesiones, por ejemplo, con nuestra vida de oración. Podemos, la fe que tengamos, sea poco o mucha, ponerla en uso y sacarle el máximo partido, viviendo como si tuviéramos más fe de la que tenemos. Recuerdo una persona que hablaba conmigo que leía mucho, quería leer muchos libros para fundamentar su fe. Y yo le decía, bueno, estupendo, pero lo primero es la gracia. Confiésate que hace 5 años que no te confiesas. Tienes que empezar por ahí. Porque si tienes el cristal para un viaje, el viaje de la vida, manchado de barro, ¿cómo vas a ver la carretera? Tendrás que limpiar primero el cristal. Luego ya mirarás el GPS. Bueno, pues la fe es luz para los ojos del alma, pero necesitamos limpiar el limpiaparabrisas del alma. Recuerdo un amigo, un chico de un colegio mayor que me contó, se había convertido, estudiaba ingeniería de caminos y se había convertido en el colegio mayor y había empezado, se confesó después de muchos años y empezó a practicar. Y entonces un día me contaba que había estado en su pueblo en el cumpleaños de una amiga que hacía años que no veía y con esta amiga pues le conocía como una persona pues agnóstica, que no practicaba nada, ¿no? Y entonces le contó, oye, pues sabes que tengo fe y estoy yendo a misa los domingos y rezo y tal. Y entonces pues la amiga le preguntó, oye, me dejas admirada, ¿y qué te ha llevado a practicar? ¿Qué es lo que te ha convencido? Y entonces le contestó, pues mira, sin ninguna duda, la paz de la confesión, porque no tiene explicación humana, tiene que ser de Dios. Entras a confesarte emparanoiao, con la cabeza hecha un lío, y sales viendo claro y con ganas de todo. No tiene explicación humana. Para mí es una prueba de que Dios existe. Así decía este chico. Y además, las confesiones que son gratis, que no cuestan, es tan sencillo. Pues ahí tenemos un punto para proteger, custodiar, sacar brillo a nuestra fe. También la cuidamos, la fe, cuando no admitimos voluntariamente dudas. No significa que no tengamos dudas, son tentaciones contra la fe. Digo admitirlas voluntariamente. Es decir, cuando no nos creamos una religión a la carta, esto dudo, no lo quiero, esto sí me convence, me lo quedo, esto sí, esto no. Una religión de supermercado, ¿no? Vamos por las estanterías cogiendo lo que nos apetece de los dogmas y tal. Bueno, pues no, nosotros, Señor, eso no es custodiar la fe. Nosotros, Señor, queremos todo lo que ha dicho el Evangelio. Nada es más verdadero que esas palabras de verdad. Todo lo que nos dice la Iglesia. Aunque a veces sean cosas difíciles de tragar, en algún caso. El cardenal San Henry Newman decía que 1000 dificultades no consiguen crear una sola duda. A veces tenemos dificultad para aceptar algo,
Pero eso no significa que tengamos una duda de fe. Lo que significamos es que nos cuesta aceptar las consecuencias de esa verdad de fe. Y si damos el paso, pues nuestra fe se robustecerá. Y cuando no entendemos algo, pues lo estudiamos, preguntamos a un sacerdote, porque la fe está más allá de la razón, pero no va contra la razón nunca. La fe siempre es razonable. Es cierto que es la certeza de las cosas que no se ven, pero eso no significa que sea ilógica o irrazonable, simplemente que supera la razón. Y por eso nos tenemos que fiar. Es como el hombre que se tira por primera vez en paracaídas y el de al lado le dice, venga, ánimo, salta. Pero, ¿estás seguro que esto va a ir todo bien? Porque claro, ahí está el vacío. Te tienes que fiar de que el que ha construido ese paracaídas, el que lo ha usado antes que tú, etcétera, que eso va a funcionar. Por eso, decía en una ocasión Charles Meller, en ciertas crisis graves que podemos tener en nuestras vidas, no conviene razonar demasiado, sino orar en silencio hasta que el enemigo se vaya, porque a veces el diablo atenta contra nuestra fe y no hay que darle muchas vueltas, hay que decir, no Señor, yo creo firmemente, y ponerse a rezar y esperar a que eso pase. Además, ten en cuenta que como en la vida de la Virgen, la fe se acrecienta en la forja de la dificultad. Lo hemos visto también en el Evangelio de hoy, con esos ciegos que van detrás de Jesús. Pero si nos fijamos en nuestra Madre la Virgen, la fe de María tuvo que recorrer un largo camino, lleno de pruebas. No había sitio para él en la posada, luego tuvieron que huir a Egipto, y eso que el ángel decía que su reino no tendrá fin, y resulta que tienen que andar huyendo de tiranuelos. Y sobre todo, esos 30 años de oscuridad, sin que pasara nada, y la Virgen se podría preguntar, ¿pero lo habré soñado todo esto? Pero no hace nada, más que el trabajar. Y luego, el momento terrible de la cruz, ¿realmente era Dios? ¿No me habré equivocado? Si ha muerto. Pero no, la Virgen mantuvo su fe en todas esas dificultades. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen, una fe gorda, 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 de así decía San José María, que se pueda cortar. Madre, la necesitamos tanto, no solamente para nosotros, para tener luz en nuestra vida, para ser bienaventurados, sino para dar luz a muchísimas personas. Y ahora vamos a terminar este día de la novena con esa oración que estamos empleando este año. Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María, en ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio, que hemos hecho propio por nuestra fe. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo, que la luz de la fe, de esto hemos hablado, ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén.